Dios les bendiga, mis amados. Muy buenas tardes. Con el propósito de continuar con el estudio que estamos haciendo acerca de la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6. Hoy continuaremos hablando un poco y terminaremos hoy acerca de la justicia, hablando acerca de la justicia. Vimos las clases anteriores lo importante que es andar en justicia, vivir en justicia, y cómo Dios ve la injusticia. La ve como un pecado, dice 1 Juan 5:17. Pero hay algo más que quisiera añadir en este día acerca de la justicia. Si van conmigo, por favor, a la palabra de Dios, a Isaías 64:6. Vamos juntos y leamos Isaías 64:6. Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron al viento. Mi amado, delante de Dios, toda justicia humana es como un trapo de inmundicia. En otras palabras, mi propia justicia no tiene valor alguno delante de Dios. Nadie se va a justificar delante de Dios a sí mismo. Lo que yo veo como muy justo, lo que me parece a mí como hombre, como muy justo, delante de Dios, realmente no tiene ningún valor. Él lo ve como un trapo de inmundicia. ¿Y por qué razón? Porque la Escritura lo dice en Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Y de la manera como está escrito, no hay justo ni aún uno. En otras palabras, mi amado, es imposible que yo, siendo un hombre, parte de su creación, con una mente limitada, egoísta por naturaleza, con una naturaleza pecaminosa, yo pueda realmente hacer algo perfectamente justo. Óigame lo que le estoy diciendo, perfectamente justo. Nosotros podemos tener acciones justas, pero no somos perfectamente justos. Por lo menos no podemos presentarnos delante de Dios con nuestra propia justicia y salir bien librados. Dice la Escritura que son como trapos de inmundicia. No tienen valor, estamos sucios, en otras palabras, delante del Señor. Mi propia justicia me hace inmundo. En otras palabras, no solamente inmundo, sino también estéril. No puedo dar a luz o traer a luz hijos para Cristo, porque no tengo la justicia. Yo no puedo estar en mi propia justicia y serle útil al Señor, darle frutos al Señor. Por el contrario, dice la palabra del Señor, y es una exigencia de parte de Él, que como cristiano entonces yo tengo que ponerme la coraza de justicia. Y ponerme la coraza de justicia significa que ya no tengo yo que vestir mi propia justicia, sino vestir la justicia que Dios ofrece, la justicia que Dios da. La coraza que es de Él. La justicia que es la justicia de Él. Y aquí sale una pregunta bien particular, porque nosotros tenemos dos pactos, lo que conocemos como el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, si nadie era justificado, nadie tenía justicia delante de Dios, ¿cómo en el Antiguo Testamento entonces se obtenía la justicia? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se obtenía en el Antiguo Testamento y cómo se obtiene ahora en este Nuevo Testamento? Pues miremos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6,
verso 25, a ver qué dice al respecto. Dice la palabra de Dios: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Se obtenía la justicia poniendo por obra la palabra de Dios como Él la había mandado. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario sería la justicia propia, o sería la justicia de Moisés, o sería la justicia de Josué. No, es la justicia como Dios la mandó, como Él la declaró en su palabra. Cuando yo vivo la palabra de Dios en su totalidad, yo estoy viviendo la justicia de Dios. Yo estoy siendo justificado. Esto era en el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, Dios estableció una manera también de obtener la justicia. Y si vamos a Romanos, al capítulo 10, vamos a leer del verso 5 al 8. Y dice la Escritura: porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así. Y esto fue lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6:25. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuáles cosas? Pues lo que decía Deuteronomio 6:25. Los mandamientos de Jehová conforme Él los mandó. Eso era en la ley de Moisés. Verso 6. Pero, en otras palabras, cambia para el nuevo pacto. Pero la justicia que es por la fe, ya no por las obras, no por las obras de la ley, la que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti, óyelo, mi amado, no está lejos. Esa justicia de Dios está cercana a todo ser humano, a todos, no hay excepción alguna. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Jesucristo sí descendió de los cielos. Jesucristo sí se levantó dentro de los muertos para enseñarnos lo que era la justicia divina. Y la justicia divina para nosotros en el nuevo pacto, en el pacto de la resurrección, en el pacto de la gracia, consiste en, verso 9, que confesemos con nuestra boca, por eso la justicia está cerca de nuestra boca, pero también cerca de nuestro corazón. Confieses con la boca que Jesús es el Señor, el Rey, el amo de tu vida, el dueño de tu vida. Eso es lo que es más difícil, mi amado. Eso es lo que a mucha gente le cuesta realmente vivir una vida cristiana. Entregar su alma y su voluntad al hacedor de su vida. Les causa dificultad, al punto que no se atreven ni a abrir los labios para declarar con su boca que Jesús es el Señor de ellos. Y perdónenme, tengo que tocarlo, tengo que decirlo. Aún en otras religiones que utilizan la Biblia como el libro fundamental, según ellos, de su religión, cuando uno le dice a las personas, mira, la Biblia dice para ser salvo que la única condición que hay que hacer es confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y todavía con todo y eso, siendo la Biblia el fundamento de ellos, no se atreven a abrir su boca para hacer esta confesión. Perdónenme, si no se atreven a abrir la boca para hacer esta confesión, ¿dónde hay justificación para ellos? Ellos pueden seguir una religión, ellos pueden tomar la Biblia como el libro fundamental de su religión,
Pero si no hacen esta confesión, si no rompen con esa justicia propia, con esa propia justicia humana, que lo único que es trapos de inmundicia delante de Dios, mi amado, no van a ser justificados. Porque el que realmente bajó del cielo y subió de entre los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros lo ha hecho, lo hizo Él, por amor de tu alma, por evitarte a ti el que tú lo hicieras, y lo único que Él espera de ti es que tú confieses con tu boca que Él es el Señor. Que llegue esa justicia para tu vida, que te vistas con esa coraza de la justicia divina, que te la pongas constantemente, pero no se atreven a hacerlo. El único requisito para la salvación es ese. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Perdóneme, una vez más, tengo que decirlo, de estas mismas religiones, que no se atreven a abrir la boca para hacer esta oración y dicen que son salvos. Pero no lo acabamos de leer en el verso 10 que hay que decirlo con la boca para la salvación. Y esto es palabra de Dios. Esto no es palabra de los hombres. Jesús está declarando que Él fue el que subió bajó del cielo, descendió del cielo y que Él subió de entre los muertos con el propósito de hacer justicia a los hombres. Porque la justicia que era antes era por hacer las obras, como dice la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Pero ahora somos justificados por creer en la obra redentora de Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que trae justicia al hombre. Si yo no hago esa confesión tan vital para mi vida, es como si yo estuviera andando desnudo, desprotegido, sin la coraza de justicia. Por eso el enemigo los puede asaetar, tirar una flecha, una saeta y matarlos tan fácilmente. Porque la forma de cubrir tu salvación, tu corazón, de donde emana la vida, como lo vimos en las clases anteriores, es poniéndote esa coraza, poniéndote esa palabra de Dios, esa convicción de Dios en tu corazón, donde tú declaras con tu boca que realmente Jesús es el dueño de tu vida y que Él se levantó de entre los muertos para justificarte de los pecados, justificar tu alma. Leamos juntos el Salmo 11, el verso 7, por favor. Salmo 11, el verso 7. Dice la Escritura: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mi amado, si Dios, siendo justo, ama la justicia, la rectitud del ser humano consiste en amar lo que Él ama y en odiar lo que Él odia o rechazar lo que Él rechaza. Porque realmente Él no odia, Él rechaza el pecado, Él rechaza la práctica del pecado. ¿Cómo yo voy a justificarme por mí mismo si Dios ama la justicia? Si yo soy injusto, ¿cómo Él va a amarme a mí? Imposible, mi amado. Él ama la justicia. Y esto fue profetizado también para la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 45, por favor, el verso 7. Salmo 45, verso 7. Dice la palabra de Dios: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y este es un salmo profético acerca de la persona de Jesús. Por eso es un salmo profético, valga la redundancia, una profecía acerca del Mesías. Mi amado, para que Él fuera el Mesías, Él no podía justificarse a sí mismo. Él tenía también que venir con esa coraza de parte de Dios, de justificarse cumpliendo la palabra de Dios completica en la Escritura. Por eso Jesús tuvo que cumplir toda la palabra de Dios, tuvo que hacerla toda. A ver si lo entendemos mejor. Vamos al Evangelio de Mateo.
capítulo ya les voy a decir. Capítulo 5, versos 17 y 18. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Como Jesús amó la justicia, vino con la coraza establecida para el pacto anterior por parte de Dios y vino en ese periodo del pacto anterior, él tenía que cumplir la palabra como estaba escrita, como el Señor la ha mandado. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. De lo contrario, no se hubiera podido justificar. No era una justificación que él dijera, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, si hubiera hecho lo que él le diera gusto y gana. Él hubiera quebrantado su propia palabra, su propio mandamiento. Por la razón entonces que él dio su palabra a los antiguos, a los padres de ellos, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, todos ellos, a Moisés. Entonces es que él se ve forzado por sí mismo a cumplir su palabra. Y dice entonces que él no ha venido para abrogarla, él vino fue para cumplirla. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta una condición, que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta una vez más la condición que todo se haya cumplido. En otras palabras, Dios no vino, Jesús no vino a abrogar la ley, él no vino a justificarse a sí mismo, pero cuando él cumpliera toda la ley al pie de la letra, al cabo de la letra, como Dios la estipuló, entonces ese pacto quedaría abolido. De tal manera que entonces Jesús abolió la ley, como dice Colosenses 2.14, Efesios 2.15, que si usted quiere, por favor, tiene la amabilidad, vamos juntos y lo vamos a leer. Comencemos con Colosenses, capítulo 2, verso 14. Y habla de la persona de Jesucristo y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo el Señor? Cogió esa acta que era la ley de Moisés, los decretos que eran contrarios, porque a través de la ley tenemos el conocimiento del pecado, y los clavó en la cruz, los cumplió. Libro de Efesios 2.15. Aboliendo en su carne, aboliendo. No he venido para abolir la ley, pues ya la abolió. Porque mientras estuvo en vida lo que tenía que era darle cumplimiento. Pero ¿cuándo? Dice, hasta que se cumpla. Como él la cumplió toda, entonces abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y hombre nuevo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a Dios en ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En otra palabra, mi amado, esto se entiende claramente, que a través de la muerte de Jesucristo, por eso es tan importante para nosotros confesarlo con nuestra boca, porque estamos declarando que Él dio cumplimiento a esa primera porción del pacto, en el cual la justificación venía por el cumplimiento al pie de la letra de la palabra, lo cual ningún hombre pudo hacerlo. Ellos, por lo tanto, lo único que lograron fue misericordia del Señor, y les tocó aguardar en el seno de Abraham, allá mismo en el infierno, hasta que Cristo, el único que la pudo cumplir completamente, entonces en su misericordia les justificara, por cuanto ellos por fe guardaron, perdón, no toda la fe, no toda la palabra de Dios como está escrita, pero lo que más pudieron en su humana posibilidad. Cristo venció la muerte, entonces pudo llevarlos, levantarlos a ellos también de este sitio y darles vida eterna. Y con su resurrección entonces Él abre un nuevo pacto, y en este pacto, mi amado, Él espera que nosotros tampoco nos justifiquemos a nosotros mismos, porque ya no hay un sitio de espera para misericordia.
Ya no está el seno de Abraham aquí para que otra vez haya misericordia para nosotros. La misericordia es que Jesucristo vino y quitó de en medio todas esas ordenanzas, todos esos mandamientos, para que entonces ya yo no me tuviera que justificar en hacer todas esas obras. Solamente, dice la Escritura, lo tengo que hacer por medio de la fe, creyéndolo. Por eso dice la Escritura, yo tengo que ponerme esa coraza de la justicia, porque Cristo ya la ganó para mí. Ponerme la coraza de justicia quiere decir declarar con mi boca lo que Él hizo, lo que Él logró en su muerte y en su resurrección. Creyendo entonces lo que declara la Escritura, Él descendió de los cielos y Él se levantó de entre los muertos para enseñarnos a nosotros cuál era el nuevo proceso de la justificación para nosotros los seres humanos. Así es como nosotros obtenemos la justificación delante del Padre Celestial. Y es necesario, y era necesario que se diera cumplimiento entonces a toda esa justicia. Volvamos una vez más allá al libro de Mateo. Ahora vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer el verso 15. Dice la Escritura: pero después del bautismo, esto es después de haber sido bautizado, Juan el Bautista no lo quería bautizar. Él dijo, no, tú vienes a mí para que yo te bautice. No, yo tengo que ser bautizado por mí. Pero Jesús le contestó algo muy importante y le dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, en otras palabras, tú no lo entiendes, detente tu pensamiento, haz lo que tú debes hacer, porque es necesario, dice la Escritura, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y cumplamos lo estaba incluyendo también a Él, porque es necesario que todos los hombres que se acercaban a Dios creyeran que Él le había. Que todos los que se acercaban a la ley creyeran que ésta lo justificaba del pecado y de la muerte. Y por eso lo incluye, habla inclusivamente hablándole a Juan el Bautista. Pero está hablando literalmente de él. Es necesario que yo cumpla toda justicia. Porque yo no puedo pedir justicia y yo mismo ser injusto. Porque toda injusticia es pecado. Y Cristo no pecó, así que Él no podía pecar. Aún Él tenía que ser bautizado por Jesucristo. Y dice la Escritura, entonces le dejó. Le dejó no quiere decir que se fue, le dejó es que le permitió entonces que le bautizara. Juan el Bautista lo bautizó conforme al rito que ellos practicaban del lavamiento de la ley. De tal manera, mis amados, entonces, y quiero traer como un punto conclusivo, que tenemos que recordar lo que dice Romanos 3:10. Si delante de Dios no hay justo, como está escrito, ni tan solo uno, mi amado, es necesario, como cristiano, como ser humano, como persona, entonces que yo me vista de la justicia divina. Y la única manera de yo vestirme realmente con la justicia divina es no teniendo mi justicia propia, no practicando el pecado, ¿no? Que significaría en este caso practicando toda injusticia, no practicar injusticia, porque la injusticia es pecado. Y segundo, confesando y creyendo en mi corazón cuál fue la obra que hizo Jesucristo. Esa es la verdadera coraza de justicia. Eso es lo que detiene los dardos que pueden matar mi corazón. Esa es la única manera que yo puedo vencer la muerte espiritual, creyéndolo. Si yo lo creo, no hay dardo que Satanás pueda matar, que pueda tomar mi vida, que pueda matar mi corazón. No lo hay. La única manera que lo pudiera hacer sería desde adentro, no desde afuera. En otras palabras, que yo mismo mate a mi corazón. Pero desde afuera es necesario que nos pongamos esta coraza de justicia. Mi amado, sé que es una clase cortita, pero solamente quería terminar. Y vamos a continuar entonces la próxima clase, si el Señor nos lo permite, como dice la Escritura en Efesios 6, versos 14 y 15, calzándonos los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
y vamos a aprender entonces qué significan estas palabras, cuál es su simbología espiritual y cuál es su aplicación espiritual para nuestra vida en el día de hoy, en los días que estamos viviendo. Por lo pronto, mis amados, Dios les bendiga una vez más. Este es el pastor Wolfgang Sierra, pastor de la Iglesia Evangélica Bástate Mi Gracia en Tampa, Florida. Y desde aquí les enviamos un saludo muy especial. Sigan conectados con nosotros, sigan en sintonía y juntos con la palabra del Señor nos edificaremos, como dice el libro de los Efesios en el capítulo 4, hasta que lleguemos a cumplir la voluntad de Dios, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.